Hola a todos, un saludo muy especial a los oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales, que se transmite por el dial 14:30 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co y que también forma parte del canal de YouTube sede principal. Un saludo muy especial a nuestros queridos estudiantes, profesores, vecinos, amigos, colaboradores de toda la organización Minuto de Dios, de la universidad, del barrio Minuto de Dios, a todos los seguidores que nos reportan su sintonía de Generación Empresa en redes sociales del país y del mundo literalmente. A todos un abrazo y siempre buscando temas y programas muy especiales para todos ustedes que nos escuchan y ahora nos ven. Hoy tengo un querido amigo, ya amigo también de la Casa de Generación Empresa. Ya hemos tenido la oportunidad de hacer varios programas con él. Una persona que admiro mucho por sus proyectos sociales, por sus actividades con los niños, por sacar adelante proyectos muy importantes para cambiar realmente la sociedad. El profesor Carlos René Ramírez de la maestría en gerencia social. Profesor Carlos René, bienvenido a Generación Empresa. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, César Augusto. Con las buenas tardes para ti y nuestra amable audiencia de Uniminuto y fuera de ella. Mi querido profe, usted nos propone un tema hoy bien interesante: gerencia social, medio ambiente y desarrollo sostenible. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué es importante que hablemos hoy en Generación Empresa de esos temas, maestro Carlos René? Bueno, es importantísimo porque estamos en un mundo en el cual su base de recursos naturales se está agotando y realmente estamos es en una crisis de vida con muchos temas, ¿no? El tema del cambio climático, el tema ahorita precisamente de la pandemia, se ha asociado incluso el surgimiento de la pandemia y de muchas otras que pueden venir con el tema del cambio climático. Y la gerencia social tiene que ver con eso, con cómo también administramos nuestros recursos naturales, cómo pensamos en el desarrollo sostenible desde el humano, desde la sociedad, desde la economía y desde el medio ambiente. Entonces, ellos tres unidos nos dan ese desarrollo sostenible y esa es, digamos, también la impronta que tiene la especialización y la maestría en gerencia social, ¿no? Ver lo económico, ver lo ambiental y ver lo social para plantear soluciones creativas, innovadoras a las problemáticas que tienen los países como los de nosotros, que estamos en el camino del desarrollo y preguntarnos también qué sería ese desarrollo, ¿no? Una pregunta interesante, ¿qué es desarrollo? Mi apreciado profe Carlos René, en estos países subdesarrollados y con una tendencia política capitalista, siempre el desarrollo se ha entendido de alguna manera como esa producción desmedida de bienes y servicios, como ese consumismo que a su vez tiene como consecuencia agotar la naturaleza y agotar los recursos del planeta. ¿Cómo se puede conciliar esa posición? Es decir, no podemos frenar la producción, no podemos frenar el consumo de alguna manera, pero ¿cómo hacer que esa producción y ese consumo sean realmente responsables? Pues es una excelente pregunta y esa pregunta, digamos, es la que hacemos también en los espacios académicos de la gerencia social, ¿no? ¿Qué es desarrollo para cada uno de nosotros? ¿Qué es desarrollo para las comunidades? ¿Cuál es la base de recursos naturales y humanos que tenemos para tener ese desarrollo? Digamos, unos buenos lineamientos para obtener ese desarrollo. Entendamos el desarrollo como el bienestar, ¿no? Yo lo veo ese desarrollo como el bienestar de las personas y de todos, ¿no? De la naturaleza también. Se plantea como la meta de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Yo creo que si logramos cumplir esa meta 2030, que ya nos quedan apenas 9 añitos para cumplirla, ya quedamos pendientes en muchas tareas de ella, pero si logramos tenerla, tenemos una sociedad con bienestar. Digamos, miremos el tema de la equidad de género. Entonces, una sociedad que tenga equidad de género es una sociedad que tiende a ser más feliz, que tiende a ser más justa para cada uno de sus miembros. Si vemos la reducción de la pobreza, pues esa es una de las metas más importantes que hemos retrocedido con este tema de la pandemia, retrocedimos muchos pasos que llevamos hacia adelante
con esas reducciones de pobreza. Tener agua y saneamiento básico. O sea, nosotros acá en las ciudades y pues para muchos de nuestros radioescuchas y las personas que nos ven, de pronto en los lugares que ellos viven no tienen acceso a agua potable y ellos no pueden tomar el agua de la llave como nosotros nos la tomamos acá en la capital. Entonces, si sumamos todas esas cosas, por lo menos nos ponemos esas metas de los 17 ODS, yo creo que logramos desarrollo y logramos, digamos, el desarrollo entendido como la felicidad, ¿no? Como la base o lo básico que tendríamos para desarrollarnos como seres humanos y tener una vida digna, ¿no? En ese sentido yo lo veo personalmente. Está usted tocando temas que nos pueden llevar a una conversación eh, muy compleja, porque se está hablando de bienestar, de felicidad, digamos, eh, obviamente encaminados a si logramos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Pero ¿qué diagnóstico hace usted de nuestra realidad real, profesor Carlos? O sea, ¿realmente la gente hoy en día en un país como Colombia tiene bienestar? Realmente en un país como Colombia, claro, hemos salido como 10 veces en la lista de los más felices del mundo, pero es que somos descarados, porque yo no entiendo cómo puede ser la gente feliz cuando hay tanta pobreza, tanta miseria, cuando hay tanto dolor. No es que estemos tristes y llorando todo el día, porque tampoco, pero sí deberíamos ser más conscientes de que hay mucha gente que sufre mucho. No sé cuál es la visión que tiene usted y cuál es la visión que tienen ustedes desde la gerencia social que a diario están trabajando todos estos temas. Pues yo creo que el país como tal tiene los recursos y el capital humano para mejorar en muchos de sus aspectos. Pero el problema, como todos lo sabemos, es un problema ético, ¿no? Entonces, alguna estudiante me decía, profe, es que usted me habla muy bonito del desarrollo sostenible de los tres componentes. Y ella me decía, y es una cosa que está, se me quedó hoy en día y ya la uso en las clases. Y la otra esfera que ella le adicionaba era la esfera de lo ético. Entonces, ese es el problema de nuestro país. Nosotros tenemos un gran talento humano. Acá hay dinero para hacer las cosas. Entonces, tú te pones a mirar en muchos casos municipios que han tenido 3 veces los recursos para hacer el acueducto y el acueducto no está, porque fue mal diseñado con materiales de la peor calidad o simplemente no se hizo y el dinero se robó. Entonces, ese yo creo que es uno de los componentes y a través de los espacios académicos de la gerencia social y la misma misión y visión de Uniminuto es lograr, digamos, ese componente ético en cada uno de nuestros profesionales, donde estemos, poder cambiar esa realidad y poder cambiar, digamos, esa ética que nos lleva, ¿no? Digamos, si yo estoy como docente y me pagan un sueldo y no cumplo con los temas que debía haber dado a mis estudiantes, ahí estoy siendo corrupto. Entonces la corrupción va desde lo micro a lo macro, ¿no? Entonces la corrupción de pronto uno colarse una fila, ¿no? Entonces ya son cosas que suman como sociedad. Hablábamos con un compañero el tema de la puntualidad, que a veces caemos muchos en ese tema, ¿no? Entonces en otras sociedades eso es como pactos que hacemos entre otros y ese pacto, digamos, de no robarse lo público, de hacer lo mejor que podamos cada uno de nosotros cada día, suman como sociedad y nos sacan de ese atraso, ¿no? Y nos brindan posibilidades. Lo hace Uniminuto, ¿no? Uniminuto tiene una apuesta de, a través de la educación, mejorar la calidad de vida y lo hemos visto. Yo creo que tú como docente has visto cómo ha sido esa movilidad social que logramos en nuestros estudiantes a través de la educación. Entonces yo creo que es un país con muchas oportunidades. También es triste a veces uno ver lo que pasa, pero también no tenemos con qué. Tenemos la base de recursos naturales, hay dinero bien administrado. Tú sabes que más con Uniminutos, tú sabes cómo es administrar bien el dinero y las maravillas que se pueden hacer con poquito dinero. Pero es el componente ético, es algo en lo cual debemos trabajar todos con nuestros hijos, como sociedad, con nuestros estudiantes, de cómo lo público es sagrado y cómo se logra eso. Digamos, no entremos en el tema ahorita de robar 70.000 millones de pesos, que es la punta del iceberg, que era más o menos 1,5 billones de pesos, y es robarle la oportunidad de la comunicación y de las TICs para niños humildes en muchas zonas del país.
Yo tuve una experiencia muy fuerte de visitar La Guajira y niños que nunca en su vida habían tocado un computador. Entonces ya uno cuando ve eso, que se roban unos recursos de ese tipo, le duele a uno realmente porque estos niños en cierta manera están obteniendo o teniendo un analfabetismo tecnológico frente a las posibilidades que tienen otros niños, digamos, acá en la capital. Entonces son temas muy delicados que nosotros debemos enseñar en cualquier espacio académico que orientemos el tema ético, el tema de los recursos públicos y que son cosas sagradas de todos para todos. Qué interesante eso que expresa mi querido profe Carlos René en el sentido de manifestar que los cambios en Colombia deben venir también desde comportamientos individuales que transformen sociedades. Somos expertos en señalar la corrupción del Estado, lo cual obviamente es pésimo. Somos expertos en señalar la corrupción de la justicia, la corrupción de los políticos, pero nos damos muy pasito a nosotros mismos. Todos tenemos por allá en la casa seguramente un CD chiviado, un DVD chiviado de 2.000 pesos, un libro chiviado comprado en el centro de 10.000. Como lo expresaba usted, con seguridad todos nos hemos saltado alguna vez la fila o hemos sido impuntuales y pensamos, hemos normalizado esos comportamientos y después nos sorprende lo que es Colombia como sociedad. Profe Carlos, quisiera que nos explicara un poquito esos componentes desde los cuales usted mira el desarrollo sostenible, de ese componente humano, económico, medioambiental y también muy importante el que le aportó su estudiante, ese comportamiento, ese componente ético me parece también muy importante. Sí, señor. Pues la idea es que lo que se plantea en la gerencia social es la creación de planes, programas y proyectos para el beneficio de las comunidades, ¿no? Entonces, digamos, si yo voy a plantear, vamos a tomar un ejemplo, un proyecto de recuperadores, ¿no? De personas que en la calle están recuperando los residuos que todos generamos, ¿no? Los residuos sólidos. Entonces, digamos, el componente económico es que ese diseño que nosotros hagamos desde la gerencia social o desde cualquier proyecto que nos planteemos, debe darle una dignidad a ese trabajador. Al darle esa dignidad al trabajador, se convierte en un proyecto justo. Si es justo en la paga y es justo con el trabajador, se vuelve equitativo. Y si estoy ayudando al medio ambiente, se compone o va a ser un proyecto sostenible. Entonces va a ser sostenible, equitativo y viable, ¿no? También económicamente, porque tenemos que hacer que ese proyecto tenga una sostenibilidad en el tiempo. Entonces, ese es el diseño que muchas veces falla en el país, más el ético que tú me mencionabas. Entonces, muchas veces fallamos acá en el país y falla a nivel mundial, ¿no? Porque acá la prelación es lo económico, ¿no? Entonces, sobre lo económico yo paso por encima de la gente y ahí es donde no pasa el proyecto del desarrollo sostenible. Entonces, yo quiero sacar oro, voy a tomar otro ejemplo. Entonces, yo quiero sacar oro y firmo como Estado un contrato leonino donde una multinacional internacional va a destruir el suelo, el agua, va a pasar por encima de las comunidades y se piensa o se le da una fortaleza grande en el tema económico, ¿no? Entonces ahí es donde debe mirarse si realmente es desarrollo sostenible y la sostenibilidad ambiental, que es una cosa que acá yo le digo que le echan un pintazo de verde, ¿no? Entonces le agregan pintura verde y ya miramos de fondo qué es lo que sucedió, qué le quedó al final a las comunidades de pronto de un ejercicio minero. Le quedaron pasivos ambientales. Entonces los que manejan el tema de contabilidad pues saben que los pasivos son gastos, ¿no? Entonces de haber tenido un activo ambiental pasé a un pasivo, ahora me toca invertir en cómo trato de descontaminar el río. ¿Cómo puedo pensar luego en quitar el mercurio de un río? Es imposible casi. Entonces son cosas que muchas veces nos pintan de verde muchos proyectos, pero tenemos que hacer un análisis concienzudo, perdón, de cada uno de esos componentes, cómo afecta a la sociedad, cómo va a aportar el medio ambiente. No solamente es con dinero que se pagan las cosas, que eso no son las famosas regalías, ¿no? Entonces dañé el bosque y ahora me quedó una plata y con esa plata construyo un velódromo por allá en una zona de los llanos orientales donde los niños no tienen bicicleta. Entonces se transforma, digamos, a través de las regalías en un dinero que alimenta más la corrupción y que al final genera más pobreza
en los territorios. Entonces, ahí es donde está el gerente social, ahí es donde no solamente el gerente social, sino cada uno de nosotros planteando proyectos que tengan esos componentes y que sean bien evaluados para obtener ese verdadero desarrollo sostenible. Claro, en nuestra amada Locombia pasan cosas que son dignas de novela. Por eso los que escribimos es fácil escribir en Locombia, porque la realidad de Locombia es más fuerte que la imaginación. Mi profe Carlos hace un ratico hablaba, por ejemplo, de los municipios que no tienen acceso a agua potable. Yo me acuerdo, no tengo claro a hoy si ya lo solucionó, he de suponer que sí, pero me acuerdo que hace unos años era muy común colocar el ejemplo de Yopal como una capital que recibía 200.000 millones de pesos de regalías y no tenía acueducto. No sé, repito, no tengo claro si hoy lo tiene, he de suponer que sí. Pero es terrible, es decir, eso que usted llama pasivo ambiental, que es un término que no conocía, pero que me parece muy oportuno para la realidad de ese tipo de explotaciones. Siempre se pretende sopesar con el tema de las regalías, es decir, se le dice, no, pero es que el municipio recibe muchas regalías por esa explotación, pero las regalías por lo general están redireccionadas a la corrupción política o a obras innecesarias, los famosos elefantes blancos de los que siempre hablamos en Colombia y que además hay muchos. Eh, Profe, usted ha mencionado varias veces el tema de la ética y quisiera que tocara un poquito el tema de la famosa bioética, esa nueva ciencia que nos invita hoy en día a pensar éticamente de nuestras profesiones, a que si soy abogado tenga comportamientos éticos en mi profesión y también con la naturaleza, que si soy docente ayude en mis comportamientos a que los chicos sean reflexivos y por lo menos reciclen, por lo menos no boten el agua con una manguera lavando su motocicleta y demás. Qué interesante ese tema que nos invita a retomar la ética en todas las profesiones. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, ahí es un tema interesante lo que tú planteas de la bioética, ¿no? Entonces hemos cambiado, digamos, de objeto de derechos, de que la naturaleza era objeto de derechos, ahora verla como sujeto, como un organismo vivo, ¿no? Es interesante y hay muchos cambios normativos en torno a eso, ¿no? El derecho de un río. Entonces ya se ve el río como si fuera una persona o tuviera esa formación de sujeto, ¿no? Que el río mismo tiene un derecho a existir y que a través de ese río y el respeto a ese río se mantiene la vida no solamente para el ser humano, que también eso es otro cambio muy bonito que hemos hecho, que ya no tenemos la concepción, digamos, antropocéntrica, sino también la concepción ya de naturaleza, ¿no? Que tanto como tiene derecho al río el ser humano para su bienestar y el desarrollo económico y social, también lo tienen las otras especies que dependen del agua de él. Entonces es esa concepción grande de la bioética, de cómo las acciones humanas pueden interferir el derecho de pronto de un insecto a existir, ¿no? Hay muchas cosas que en la naturaleza nosotros no entendemos. Alguna vez en un ejemplo decían que es la biodiversidad, ¿no? Entonces decía, es como si nosotros fuéramos en un avión y empezáramos a quitar tornillos y partes de ese avión. Entonces, en un momento dado, quitamos un tornillo que era clave en ese avión y el avión se va a estrellar. Lo mismo estamos haciendo hoy en día con muchas especies que consideramos insignificantes, ¿no? Entonces, en esa concepción de insignificante, vamos eliminándolas. Y al eliminar alguna de esas especies claves, también nos vamos a eliminar a nosotros. Digamos, es el tema que veíamos el año en pandemia como el año internacional de las abejas, ¿no? Entonces plantean muchos científicos que un ser para algunos insignificante, nosotros ya sabemos la importancia tan grande que tienen las abejas, y plantean científicos que si desaparecieran las abejas, al cabo de unos 6 meses a 2 años desaparecería la humanidad porque de ellas depende la polinización de muchos de los alimentos que nosotros consumimos. Entonces es ahí donde vuelvo al tema del sujeto de derechos. Ese sujeto de derechos es importantísimo porque cada forma de vida nos conforma como un todo, ¿no? Es lo mismo acá nosotros como colombianos, ¿no? Las personas afro, las personas que somos mestizos como nosotros, las personas con diversidad sexual, todos tenemos cabida en nuestra sociedad y todos hacemos parte de un conjunto que va para algún lado y que ojalá todos empecemos a jalar para el mismo lado
y logramos el bienestar y la felicidad que queremos. Y lo mismo pasa en la naturaleza, es clave cada uno de los componentes que ella tiene. William Ospina, y estoy seguro que usted conoce lo que le voy a decir, William Ospina en un libro genial que me encanta, que se llama Para que se acabe la vaina, escribe en algún momento, dice, Colombia es el país más mestizo del mundo y es el más racista, pero dice que es más racista entre nosotros mismos los colombianos, es decir, no toleramos al que supuestamente es diferente. Entonces, nosotros nos sentimos disque blanquitos cuando nos debería dar pena ser blancos porque seríamos descendientes de violadores y asesinos españoles, entonces debería darnos pena, pero nosotros nos sentimos blanquitos y humillamos al indígena, humillamos al negrito, humillamos a todo el que consideramos diferente y esa es parte de la tragedia que condena a muchas regiones del país a la pobreza y al abandono siempre, porque para el Estado no existen, para el resto de los colombianos en cambio tampoco, y los dejamos abandonados realmente a su suerte. Una pregunta como medio ética, religiosa, sociológica, política. ¿Usted piensa todavía, sé que no, pero quiero que me lo exprese, que el hombre es el ser racional y más importante de la naturaleza? Porque eso nos decía, ¿no? Que éramos el más Sí, racional claro. y Y que así nos enseñaron. así Esa nos es decía. la visión antropocéntrica, ¿no? Que todo gira alrededor del hombre. Y yo creo que a punta de golpes nos hemos dado cuenta que somos parte de una visión ecocéntrica, ¿no? Entonces ahí estamos todos. Digamos, este tema de pandemia me parece muy interesante. Hay muchos estudios que lo ligan con el cambio climático de cómo muchas especies, digamos, si fue el murciélago, porque esto es teórico también, Mm. para nuestros oyentes estos son teóricos, si fue el murciélago realmente, se empezaron a estudiar, digamos, los ciclos de comportamiento y de vuelo de los murciélagos. Con el tema del cambio climático en esas poblaciones de China, los murciélagos salieron de esos entornos, digamos, de bosque y fueron a otras zonas que antes no debían ir por una sequía. Entonces, muy seguramente llevaban el virus y el virus terminó llegando hacia nosotros. Entonces, es ahí donde ese ser humano que estaba por encima del mundo, un virus pequeñito, le cambió la vida. O sea, acá tal vez por nuestras mismas consecuencias, todas estas dinámicas que acabé de explicar, ese virus insignificante paró la humanidad y paró el mundo entero en un momento dado, que fue lo que vivimos, que nunca de nosotros nos íbamos a imaginar que iba a pasar. Entonces, no es el centro el hombre hace parte de eso y nos lo estamos entendiendo de la peor manera, que es a través de los golpes y de las catástrofes y de las cosas negativas. Pero deberíamos cambiar esa actitud. Yo siempre soy peco de ser de tener mucha esperanza y tal vez eso lo trato de llevar a mis estudiantes. Me cuestionan muchas veces eso, pero hay posibilidades, o sea, nosotros podemos es reconocer eso y tomar acción, ¿no? Entonces, tomar acción, cómo es mi relación con el consumo, cómo es mi consumo consciente. Veíamos, no sé si tú lo viste, profe César, el video del conejo Ralph, que fue muy famoso, que se hacían las pruebas en los animales, ¿no? Entonces se hizo una campaña con ese conejito, cómo iba al trabajo y el trabajo de él era que probaran en él productos tóxicos. Entonces, a través de una caricatura, de un muñequito de estos, de un cortometraje, generó mucho cuestionamiento en las personas y en los elementos que usamos a diario y lo llevan a uno a preguntarse qué consumo y qué no consumo, cuál es mi ritmo de consumo. Lo que tú planteas, hoy en día, digamos, la sociedad se está basando en una sociedad de crecimiento, ¿no? El crecimiento económico, pero otros plantean, no, más bien debemos hablar Ser Latouche lo habla, de una sociedad del decrecimiento. Entonces, que nos dejamos atraer por la publicidad, por las cosas efímeras que se llama la obsolescencia programada y percibida, y el crédito, ¿no? Cómo nos prestan y cómo a través de ese crédito compramos cosas que no necesitamos. Y tú miras todos esos recursos que hemos comprado y desechado muchas veces. Yo he pasado por eso también, yo tengo mis pecados encima. Yo he comprado cosas y las he desechado, no las boto, pero sí las termino donando, pero he comprado cosas que nunca he usado. Y yo creo que muchos de nuestros oyentes les ha pasado eso, porque caemos con la seducción de la publicidad. Entonces,
si mejoramos nuestros hábitos de consumo, si disminuimos ese consumo, si somos compradores conscientes, vamos a contribuir muchísimo en quitarle la presión al planeta y en disminuir todos los efectos negativos. Estos son, esto es como, si ya lo vamos a ver desde un sistema económico, estas son las consecuencias de ese capitalismo del neoliberalismo salvaje, ¿no? Que es pasa por encima de todo, pasa por encima de la naturaleza y mire las consecuencias que estamos teniendo a nivel planetario y nacional. Esos escenarios de consumismo desaforado y sin razón, yo creo que lo hemos vivido todos, todos tendríamos que tener una mea culpa, porque creo que, que algunas veces cuando limpiamos nuestros closets sacamos cantidad de ropa que ni hemos usado, que ni siquiera sabemos por qué la compramos, por un afán comercial, por una propaganda, por una moda, por poner en una camiseta Colombia un día, y resulta que muchas personas eh, literalmente no pueden estrenar nunca, o sea, por decirlo claramente. Sí. Y ese escenario es complejo, la verdad. Usted nos recordaba ese espectacular documental del conejito Raf. Le cuento que yo estaba durmiendo ese día que se hizo viral. Y como a las 12 de la noche llegó mi hija corriendo a mi cama a decirme, papá, tengo que mostrarte algo. Yo le dije, ¿pero qué? ¿Es sangre o algo así? Me dijo, no, 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 quiero que veas esto. Y ella cambió sus comportamientos. Ahora todos los productos revisa que tengan la etiqueta esa en donde se garantiza que no han utilizado los animales en pruebas de laboratorio y demás. Y esa es una forma de crear conciencia. Con el arte. El arte y las creaciones audiovisuales tienen un poder enorme. Entonces yo me he vuelto también muy amigo de los artistas, ¿no? Porque uno puede tener de pronto el conocimiento técnico, pero uno es malo para comunicar. Por eso es, digamos, también muy bonito este espacio, profe César, porque lleva la comunicación del saber de muchas personas, de muchos personajes que pasan por acá nos llevan conocimiento y nos sensibilizan frente a los cambios que debemos tener como sociedad, que es, digamos, la esperanza, yo creo que es de su programa que se llama Generación de Empresa, generar empresa y generar una sociedad más equitativa, ¿no? Eso es cierto. Y el más feliz con estos programas soy yo que tengo la oportunidad de escucharlo a ustedes, mis queridos maestros y colegas, y a todas las personas que hemos invitado a este programa. Eh, de enseñarnos muchas cosas, de enseñarnos de su experiencia, de sus labores que hacen, de sus experiencias en la docencia y demás. A mí me gusta mucho siempre que hablo con mi querido profe Carlos René, porque es que a mí me impacta ese proyecto que usted tiene. Sé que usted es un perfil de una persona que no le gusta tanto mostrar todo lo que hace porque es brillante, pero yo quiero que le recuerde a nuestros oyentes, a quienes no lo han escuchado, hablar un poquito de ese tema de ecochatarreros y además porque vi que están finalistas en un concurso. Explíquenos, profe, es que algo vi en sus redes sociales, que están finalistas Ah, en un bueno, concurso muy importante. sí, señor. Bueno, pues precisamente yo tuve como también como esos momentos de iluminación. Y en el momento de iluminación es precisamente enfrentarse a las realidades. Yo soy paraacadémico del Ministerio de Educación y en alguna ocasión me enviaron te voy a contar la historia, ¿te la puedo Dale, dale. contar? Claro que sí, eso es Entonces, lo que quieren escuchar nuestros oyentes. me enviaron a La Guajira. Entonces había un proyecto muy bonito del SENA de allá de Riohacha y era energizar con energía fotovoltaica y con aerogeneradores escuelas rurales. Entonces nos llevaron a la escuela rural y nos contaron la realidad de esa escuelita. Entonces los niños llevan una mazamorra, un maíz molido en agua y ellos no tienen acceso al refrigerio. Yo veía esa cosa y por dentro pensaba, yo soy profesor también acá del colegio público y muchos de mis niños les llevan yogur y acá los de acá de pronto no les gustaba y empezaban a desperdiciar la comida. Y para mí eso es una cosa que me ofendía mucho, pero allá me ofendió mucho más porque el niño de allá lleva es un fermentadito ahí de maíz y cuando se ponía el clima bastante fuerte, los niños no podían tomárselo porque ya estaban tomando, ese era un guarapo fermentado. Casi una chicha. Eh, Exactamente, una chicha, perdón, sí señor. Entonces, el SENA hizo esa labor social muy bonita y empezaron a tener una nevera. Entonces yo vi como una nevera
aumentó la escolaridad y la retención escolar de los estudiantes y disminuyó la deserción académica. Y después van y me muestran que era la primera vez que tenían un computador, un solo computador portátil para los niños donde les trataban de explicar en el Guayunaki la palabra cocoche. La recuerdo mucho, que cocoche significa ratón. Entonces era como tratar de traducir las palabras y de llevarles para reducir digamos, esa brecha tecnológica que tenemos unos y otros dentro del mismo país. Entonces yo me vine para acá con el corazón arrugado. Ver una ranchería que no tiene ni siquiera una lamparita de iluminación. Entonces eso lo trae uno acá y se encuentra con otra realidad, que es la realidad del desperdicio, a pesar de que es gente humilde con la que yo estoy, pero acá se desperdiciaban las baterías de los portátiles, se desperdiciaba un portátil que porque uno ya le abrió la tapa y se partió, entonces ya lo botaban, entonces yo veía, yo estaba, mejor dicho, en una sociedad del desperdicio. Entonces, con un grupo de niños que empezamos a llamarnos los ecochatarreros, empezamos a inventarnos elementos sencillos para tratar de ayudar o de contribuir a estas poblaciones que no tienen acceso. Entonces empezamos a hacer como un proyecto, igual que un proyecto que tenemos en la universidad, cualquiera de los compañeros que nos escuchan y estudiantes, primero hace uno la revisión bibliográfica. Y en la revisión bibliográfica que hicimos, encontramos que 1,5 millones, es una locura lo que te voy a decir, César, 1,5 millones de colombianos no tienen acceso a la energía eléctrica. En el siglo XXI que estamos y a este momento de acá. Entonces, pues a mí me pareció muy dramático eso. 1,710 poblaciones. Después leí en El Espectador que no tienen energía eléctrica y se iluminan con velas. Y está el mapa de Colombia de las personas que se iluminan con velas. Entonces dijimos, empecemos a hacer prototipos. Y todo empezó con el vandalismo, unos niños que hicieron un vandalismo fuerte. Entonces les dije, bueno, empiecen a conseguirme tarros de dulces, de unos dulces que llaman Trululú. Acá creo que puedo decir las marcas. Sí, 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 no pasa nada. Entonces unos dulcecitos que se llaman Trululú y empezamos a construir unos prototipos de lámparas con las baterías de los portátiles, que son unas baterías espectaculares. De hecho, esas baterías a gran escala son las que usan los carros Tesla. Se llaman unas baterías 18650. Entonces, unas baterías buenísimas, empezamos a conseguir unos paneles baratos y una lamparita de estas nos cuesta alrededor de 20.000 pesos, pero es una lámpara que le cambia la vida a muchas personas. Entonces, aprendimos de gerencia social. Yo soy muy agradecido con el programa donde he entrado, porque yo entré allá sabiendo del tema ambiental, pero yo no sabía nada de que era gerencia social. Entonces me han enseñado mis compañeros, que les envío un saludo, y ellos me empezaron a enseñar temas como el fundraising, cómo buscar recursos, como las redes y alianzas. Entonces empecé a aplicar eso y busqué una ONG que nos pudiera ayudar a llevar esas lámparas a las regiones del país. Es así como empezamos a llevar, o ya tenemos lámparas, ya tenemos 300 y 200, 500 lámparas que ya hemos llevado a Vallasolano, a Nuquí, al Valle del Cauca, en habitantes de calle acá en la ciudad, espera, en La Guajira misma que se devolvió el proyecto para allá donde nació. Lámparas hechas por niños humildes de acá de Bogotá, hechas a partir de residuos tecnológicos de cosas que botamos y lleva la otra cosa bonita que lleva ahí es el arte. Entonces yo dije, no, pues entregar una lámpara, pues sí, es chévere y uno le ayuda a la gente, pero es más diciente que la lámpara lleve un mensaje. Entonces cada lamparita lleva una carta, esa carta está hecha por el niño que hizo la lámpara y lleva unos mensajes de empoderamiento femenino, de empoderamiento a través del conocimiento. Y ha sido una cosa muy hermosa porque la persona que le llega a la lámpara le lleva esa una lámpara que le sirve, pero lleva un sentimiento de otro colombiano que lo quiere ver crecer y ver surgir. Entonces eso nos ha llenado el corazón de muchas lecturas, de muchas cosas muy bonitas y ha permitido ese cambio que nosotros queremos. También dicho de acá que estoy en el programa, todo eso lo narra los invito también a visitar Uniminuto Televisión. La semana antepasada
hicieron un video con nosotros, muy bonito les quedó, contando precisamente esta historia que yo les estoy diciendo. Entonces hicieron un documental muy bonito que sale en el canal Zoom y ahí está en YouTube. Entonces lo pueden ver y es como pasar de la crítica, que muchas veces nosotros lo tenemos, y la denuncia, y está bueno, a pequeñas acciones que contribuyan al bienestar de las personas y de la naturaleza, ¿no? Entonces, digamos, ese es como el cambio que nosotros hemos querido, que se ve también en la organización de Uniminuto. Hay cosas muy anónimas, ¿no? El tema de los que estamos allá en la universidad, muchas veces nos vemos las sistemas de reciclaje que hay, pero detrás de eso hay un montón de proyectos interesantísimos que llevan desarrollo a las comunidades que viven de ese material que se recupera en Uniminuto. La tienda Uniminuto que tiene digamos, todos estos productos naturales. Cuando tú hablabas de la ropa, me acordé de la campaña de uno cuando sale ahí para la 80, los que vayan a la sede principal, ahí antes de llegar a la 80 hay un sitio donde se vende con un precio simbólico, ropa de segunda mano. Y todos podemos donar la ropa que queramos. Vamos a un servientrega en una bolsa negra y llega ya a la organización Minuto de Dios. Hay unas señoras comunitarias que la arreglan, uno la lleva, la envía, obviamente como va a regalar algo bueno, lo regala lavado y todo, ellas lo revisan, lo acomodan y se vende ahí para personas que no tienen ropa, como tú dices. A nosotros nos sobra la ropa en el closet, pero hay gente que no tiene nada que ponerse en estos momentos. Entonces son muchos proyectos muy bonitos. Yo, digamos, por eso también me gusta mucho Uniminuto, porque tú te pones a escarbar una cosita y eso le lleva a uno a un proyecto social que se fue desarrollando y se fue madurando. Y son esas, digamos, como las gotas que forman un mar, ¿no? Entonces, si todos generamos pequeñas acciones buenas, yo creo que sumamos todo y tenemos una sociedad más justa. Las tapitas. Debo una llamada, casi me escucha la compañera, una estudiante, ella trabaja con la Fundación de las Tapitas y yo tengo muchísimas tapitas y le voy a ayudar a ella a recoger tapitas en el colegio para apoyar a los niños que están en ese tratamiento del cáncer. Y es verdad, ella nos contó muy bonito la historia, ella es trabajadora social y trabaja ese tema. Y hay veces son esas cositas como anónimas, pequeñas, que son pequeños héroes en cada lugar que están cambiando el mundo. Qué bonita historia y qué bueno que todos nuestros oyentes tengan la oportunidad de conocer y escuchar todas las cosas tan especiales que hacen desde la gerencia social y que hace el maestro Carlos René. No nos comentó el concurso. ¿En qué Ah, concurso ya, sí, señor. participó y por Ah, qué? bueno. Ahí vamos, estamos en mirar a ver si quedamos de finalistas. Es un concurso de Samsung, precisamente se llama Ideas para el Futuro. Hay muchos concursos también. Y esa es también la base de nuestro proyecto, que nosotros nos gusta presentarnos en muchos concursos, casi nunca ganamos, pero como diría el filósofo Maturana, perder es ganar un poco, ¿no? Entonces cada vez aprendemos más y nos gusta imponernos retos, ¿no? Incluso hay una pedagogía que se llama aprendizaje basado en retos. Entonces esos retos nos han llevado a que ese concurso nos hemos presentado 3 veces y esta es la cuarta vez y esta vez ya quedamos dentro de los 25 finalistas. Y ahí vamos haciéndole, en el proyecto ha generado que tengamos que hacer un video. Entonces ya los niños que les gustaba la parte técnica ya se me fueron por otro lado y ahora son realizadores de video. Y a mí me gusta eso porque el proyecto cambia y a través de, digamos, de la comunicación, que es lo que estamos haciendo acá, se pueden llevar ideas y muchas veces el conejo Ralph es eso, ¿no? Yo pude haber dado una clase de 40 minutos de la crueldad en animales, de las pruebas, qué productos se usan, pero un conejito viéndolo sufrir, en 10 minutos, en 5 minutos, logró un cambio en tu hija que no lo hubiera logrado, te lo apuesto, yo no lo hubiera hecho en una clase. Claro. Entonces es el poder del arte y de la comunicación de cómo puede cambiar también la sociedad. Profe, siempre que en este espacio de Generación Empresa hablamos de temas de medioambientales, de responsabilidad ambiental, de desarrollo sostenible, trato de hacer más o menos la misma pregunta. ¿Tenemos esperanza? ¿Estamos a tiempo? El último informe de la ONU fue dramático. Nos
las cifras de calentamiento global son dramáticas, las grandes potencias siguen sin aceptar muchas veces entrar en esos pactos que tienen que ver con protección al medio ambiente. ¿Tenemos esperanza todavía de salvar lo que nosotros mismos nos tiramos? Yo creo que sí. Y en eso está el activismo ambiental que cada uno de nosotros hagamos en nuestra casa. ¿Se ha vinculado a estos temas? O sea, es una locura lo que tú me entenderás. Hace 10 años, ¿cuándo se vinculaba en la campaña política el tema ambiental? Y hoy en día, para mí eso es una maravilla. Es uno de los criterios de selección del candidato de uno cuál es la relación con el tema medioambiental. Y ojalá que sea verdad, porque muchos de ellos pues lo usan como eslogan y ya saben que el fracking sostenible y todo lo que vimos ahorita en estos tiempos que pasaron, pero se convirtió en un criterio de selección político. Y ahí es donde vamos también. Yo les enseño y muchos de nuestros estudiantes de la especialización y la maestría se han ido por la política, lo cual me alegra muchísimo, porque sé que hay gente que tiene un gerente social, es lo que necesitamos como político. Y si él tiene ese componente ambiental y si nuestros estudiantes de Uniminuto, qué sé yo, en una población, porque acá nos pueden estar escuchando en Dibuya, Guajira, y si hay alguno de ellos que quiere lanzarse como alcalde o como edil o como concejal y tiene este componente político, puede generar proyectos que empiecen a cambiar desde la base estas cosas y se suman, ¿no? O sea, es el momento de parar y empezar a cambiar y si todos como sociedad nos ponemos de acuerdo, empezamos a lograr esos cambios. Está tarde y nos toca rápido. Entonces ahí la invitación a nuestros jóvenes, a nuestras niñas, niños y estudiantes que logren esos cambios, que se gradúen rápido, que salgan con esas ganas de cambiar el país de base y se metan también a la política, que la política no es de las mismas familias y de los mismos de siempre, sino la política está en ustedes y ustedes pueden desde su ejercicio cambiar el país. Eso es muy cierto. Yo voy más allá, mi querido profe Carlos René. Yo soy de los que creo que desde la academia, los profesores, tenemos mucho que decir y mucha responsabilidad para ayudar a cambiar esta realidad social tan compleja del país. Enseñar a nuestros estudiantes a que voten con responsabilidad, a que voten por programas políticos, a que sean partícipes de las realidades democráticas. Y me atrevería a decir que también deberíamos ser capaces de fundar un partido político desde la academia. Obviamente, no con ganas de untarnos de dinero y de corrupción, sino de hacer las cosas diferentes. Usted tocaba algo muy importante y es que los políticos siempre tocan el tema del medio ambiental en sus campañas y demás. De hecho, viajan a otros países, venden un país en el que no conozco, en el que no vivo, pero así lo venden en la ONU y en sus discursos y demás. No conozco ese país, la verdad, ojalá viviera en ese país. Obtienen importantes recursos diciendo que están protegiendo el medio ambiente, que están protegiendo los ríos, que están protegiendo la selva amazónica, y por otro lado vemos las imágenes satelitales de nuestra bella Amazonía totalmente arrasada pues, para meter ganado literalmente, y eso tiene nombre y apellido de políticos. Esa parte es triste, ese escenario de manipulación de la verdad y de no compromiso real con cambiar la realidad. Correcto. Es ahí donde también nosotros debemos enseñar la crítica, enseñarle a que ni siquiera nos crean a nosotros. Esa es una de las primeras cosas, no nos crean. Es ese ejercicio, una compañera de la especialización, Carolina, lo dice, de construir, ¿no? Es un ejercicio bien complejo, empezar a deconstruir todo lo que ya creemos que es así para empezar a construir algo nuevo. Entonces, es esa crítica que debemos tener a esos planes de gobierno, a esas propuestas, a lo bonito que nos ven. Entonces, mirarle cuál es el fondo de eso que está, como decía la Biblia, los sepulcros pintados, ¿no? Entonces es Blanqueados. bonito, blanqueados, está bonito por fuera, pero por dentro lleva corrupción y lleva cosas que no son. Entonces, es ese ejercicio crítico que nos corresponde a nosotros como sociedad, como docentes, enseñarnos a que no creamos en nada y que el muchacho mismo es el que busque su conocimiento y su línea de vida. Profe René, el tiempo en radio
Se nos pasa muy rápido, en Generación Empresa se nos pasa volando, charlamos muy sabroso. Siempre cerramos este programa con un mensaje de nuestros invitados a toda nuestra comunidad de oyentes, profesores, estudiantes, amigos del barrio Minuto de Dios, toda la comunidad Minuto de Dios y a todos nuestros seguidores en redes sociales que nos escuchan y nos ven en diferentes partes de Colombia y del mundo. ¿Cuál sería ese mensaje de cierre usted para todos los que han tenido el gusto, agradeciéndole su participación en este programa, querido profe? A mí el mensaje es el poder de uno. Lo hablaba Manfred Magnif, entonces él contaba la historia de una señora Rosa Sparks, que un día no se quiso parar en un bus, ella es de raza negra, de raza, las razas no existen, de piel negra, y no se quiso parar en un bus y generó todo el movimiento, la llevaron a la cárcel y pues sumado a muchas cosas, generó el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Entonces él dice, después de entristecerlo a uno con cifras y datos económicos, él dice, nosotros, en cada uno de nosotros puede estar la capacidad de cambiar el mundo. Entonces ella lo hizo el día que no se quiso parar en un bus. Cada uno de ustedes, el profe César, va a estar en un momento clave de la vida donde usted con una acción puede cambiar el mundo, donde yo lo puedo hacer y donde cada una de las personas que nos escuchan en estos momentos está en la capacidad de hacerlo. Todos podemos cambiar el mundo y hay esperanza y hay que pensar en los demás y pues seguir, digamos, los lineamientos. Esta es una universidad católica, seguir, digamos, los lineamientos de Cristo, ¿no? Analizar ese Cristo como un personaje histórico y cómo a través del ejemplo que él nos dio podemos cambiar una sociedad, ¿no? Sí, muy importante ese mensaje del profe Carlos René, esa invitación que nos hace a ser reflexivos, a tomar responsabilidad individual para cambiar comportamientos sociales y masivos, a pensar siempre en los demás, a ser agradecidos con Dios y con la vida, porque muchas veces de lo que nosotros nos quejamos, otros serían felices teniendo eso de lo cual nosotros nos quejamos. Ese techo, esa familia, ese estudio, ese trabajo. Muchas veces somos malagradecidos, nos quejamos a diario de las circunstancias que vivimos y unos cuantos miles quisieran tener esas oportunidades. Un saludo muy especial, como siempre, a todos nuestros oyentes, a los que nos escuchan por el día 14:30 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co y por el canal de YouTube Sede Principal. Un abrazo para todos, sigan luchando por sus sueños, sigan avanzando en sus proyectos de vida, no se rindan. Esta pandemia nos ha generado cosas muy fuertes, pero también mucho aprendizaje y seguramente seremos capaces de construir de alguna manera sociedades mejores. Un abrazo para todos y hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Cuídense mucho. Chao, chao.